¿Es normal sentirme peor con el paso del tiempo? Esta es una pregunta que suele estar presente en personas que están viviendo su proceso de duelo y la respuesta es que sí. Es esperable incluso que conforme vaya pasando el tiempo o los días, en vez de sentir alivio, pueda comenzar a sentirme peor. Hoy, mis queridos, vamos a entender el porqué de esta situación y el cómo gestionarla. Mi nombre es Daniela Hidalgo, soy tanatóloga y esto es El Camino del Duelo. Mis queridos, como cada semana, hoy estoy acá con ustedes en este nuevo capítulo del podcast El Camino del Duelo. Les encargo muchísimo y les recomiendo y os sugiero suscribirse al canal, activar las notificaciones, suscribirse a la cuenta de Spotify si es que lo están escuchando por esta plataforma. Hoy quiero mencionar y hablar de este tema que cuando estamos viviendo un proceso de duelo puede ser súper confuso porque la lógica pareciera decirnos que conforme vaya pasando el tiempo yo voy a comenzar a sentirme mejor y en la práctica no siempre ocurre de esta manera. Para poder entender por qué nos pasa esto, debemos entonces entender el duelo como con una perspectiva bastante amplia. Los procesos de duelo, el camino del duelo es desordenado, no sigue una pauta específica, no todas las personas experimentan lo mismo en el mismo momento, tiene o estamos constantemente en altibajos. En este sentido, hay varios autores que han hablado de las fases del duelo. Yo les he hablado en varias ocasiones de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, una mujer brillante, excepcional, preciosa, que además nos dejó un legado hermosísimo a través de sus libros y de su historia. Hay incluso videos de ella en YouTube que se pueden encontrar. Y ella de alguna manera nos trazó un camino, nos permitió entender como en una especie de mapa lo que podríamos llegar a sentir. Y ella plantea una especie de paso a paso, de qué es lo primero que siento, qué es lo que le sigue, cuál es la siguiente fase, pero la verdad es que en la práctica, en la vivencia, no siempre ocurre en ese mismo orden, no siempre nos ocurren las mismas cosas, no vivimos estas etapas de la misma manera, porque cada proceso de duelo es tan individual como seres humanos habemos sobre la Tierra. Si es cierto que hay puntos de encuentro, que hay similitudes, que nos parecemos más de lo que creemos, pero aún así, el camino del duelo es súper personal. Depende de cuál es tu historia vital, depende de tu sistema de creencias, depende de tu propia postura ante las situaciones de dolor, depende incluso de tu carga genética. Hay un montón de elementos que juegan para poder determinar cómo vas a vivir tu camino del duelo. Por eso, en principio, entendemos que es desordenado, porque si bien no vivo las mismas etapas o de la misma manera, sí es cierto que puedo estar constantemente en esta sensación de altibajo. Esa es una de las características y de las razones por las que el camino del duelo es tan agotador, porque estamos constantemente como siendo sacudidos por nuestro mundo emocional. Por otro lado, el que el tiempo esté transcurriendo no significa que yo necesariamente me sienta mejor, porque el tiempo solito no hace mucho. El tiempo es un elemento que puede coayudarme, pero en sí mismo el tiempo no, ¿saben esta frase del tiempo lo cura todo? Yo no creo que eso sea posible. El tiempo en sí mismo no cura nada. Lo que puede ayudarme a trascender mi camino del duelo es lo que decido hacer con el tiempo que tengo. Por tanto, simplemente sentarme a esperar a que los días pasen y que el alivio, que la calma, que el sosiego llegue, no es viable. Por el contrario, lo que puede pasar es que con el pasar de los días yo comienzo a sentir cosas nuevas, emociones todavía más potentes, emociones además displacenteras, sensaciones incómodas, desconcierto, que comience a vivir o a sentir cosas que antes no había sentido. Eso va a venir eventualmente con el tiempo. Por otro lado, hay un elemento cultural al inicio de un proceso de duelo, en especial la pérdida física de alguien a quien quiero o una separación de pareja, que más o menos la entendemos como un proceso de duelo, suele estar acompañado de mucha compañía, valga la redundancia, gente que está pendiente de nosotros, amigas que nos escriben, compañeros de trabajo que nos preguntan cómo estamos, familia que nos llama todos los días.
y de pronto el contacto con la gente, si se trata de la partida física de alguien, tenemos rituales, funerarios, rosarios, si es que vienen de una familia católica, gente que viene a visitarnos, y esto hace que de alguna forma estemos ocupados. Entonces, pareciera que no estoy teniendo el contacto suficiente con mi experiencia de dolor. Cuando esta compañía, por decirlo de alguna forma, comienza a mermar, como suele pasar, comienzo a estar mucho más en contacto con la realidad. En la cotidianidad es donde más voy a notarlo. Y esta sensación comienza a exacerbar mis estructuras emocionales. Comienzo a tener de alguna manera episodios dolorosos, mucho más contundentes, mucho más presentes, porque en la cotidianidad comienzo a estar en contacto con la realidad. Por otro lado, cuando estoy al inicio de mi proceso de duelo, solemos tener esta fase que la doctora, justamente la doctora Elizabeth Kubler-Ross, llama negación. Esta fase de negación, también se los he explicado en otros capítulos, es un acto de amor profundo, rotundo y absoluto de nuestro cerebro para con nosotros. Nuestro cerebro comienza a amortiguar nuestro contacto con la realidad porque entiende que no somos capaces de sostener esta verdad, la muerte de alguien a quien quiero, la enfermedad de una persona o incluso la nuestra, una separación de pareja, un despido laboral, y de pronto no termino como de entender que esta es mi realidad. Y por tanto, durante esta fase puedo sentir que estoy como con cierta distancia de lo que estoy viviendo, como que no me lo termino de creer. Y conforme va pasando los días, puedo comenzar a sentir que esta especie de colchón, de amortiguador, comienza cada vez a disminuir hasta que tengo contacto absoluto con la realidad. Y de vuelta, puedo entonces comenzar a sentir estructuras emocionales displacenteras. Puedo sentir ganas de llorar, rabia, angustia, desolación, que de pronto no lo viví durante el primer mes, lo estoy viviendo en el segundo mes. De pronto no lo viví en el primer año de mi proceso de duelo y lo estoy viviendo a partir del segundo año. Recuerden que el tiempo es absolutamente relativo. Esa creencia por ahí, que yo sé que además hay cierta biografía que así lo explica, en el que lo normal es que ciertos duelos duren un año y lo normal de ciertos duelos es que dure 6 meses. Ustedes saben que yo esto de plano lo rechazo porque la experiencia profesional que tengo me dice que no funciona de esa manera. La experiencia profesional y la experiencia personal de mis propios duelos y de la gente de mi familia, de mi entorno, no tiene no existe una correlatividad precisa y absoluta de tiempo versus alivio. No funciona de esa manera. Y el tiempo, por su parte, es súper relativo. Si yo estuve durante todo un año en un proceso de negación porque no fui capaz de afrontar la verdad, porque establecí y comencé a gestionar y a tener conductas de evitación, me va a costar mucho más hacer contacto con la realidad. Eso no significa que lo estoy haciendo ni bien ni mal, es un mecanismo de sobrevivencia que puede o no ser el más constructivo, pero que finalmente es eficiente porque me mantiene con vida. Entonces, sin darle un sesgo de bueno o de malo, lo que sí es cierto es que cada proceso tiene tiempos absolutamente distintos. Ahora, cuando comenzamos a vivir estas experiencias, cuando comenzamos a estar más conscientes de la realidad y esto a su vez viene acompañado de emociones displacenteras, no necesariamente debo verlo como algo negativo, no tengo necesariamente que verlo como una etapa peor que la del inicio, porque finalmente esto significa que estoy avanzando. El hecho de que yo ahora esté experimentando sensaciones nuevas, incluso más intensas, más profundas, más dolorosas, no significa que estoy retrocediendo. Eso es súper importante tenerlo en claro. Yo no puedo retroceder porque lo que yo sé hoy no lo sabía ayer. No puedo retroceder a pesar de que yo lo que estoy sintiendo hoy no lo haya sentido antes, porque esto puede ser incluso una señal de que estoy teniendo mayor capacidad de conectar con la realidad cognitivamente hablando. Por tanto, no retrocedo, solo que de vuelta el camino del duelo
no es lineal, tiene muchísimos altibajos. De pronto puedo sentir que ya estoy gestionando mejor ciertas cosas y a los días me doy cuenta de que no, o siento que esto ya lo gestiono mejor, pero aparece otra situación que no sé muy bien cómo manejarla. Entonces, el duelo, dense cuenta de una pérdida, acaba con la vida tal como la conocían y estamos aprendiendo a vivir nuevamente en un mundo que no entiendo, pero que sé que no es el que quiero, en un mundo que no apruebo, que no termino ni siquiera de querer estar ahí, pero que entiendo que esa es mi realidad y que no puedo huir de ella. Puedo intentar escaparme, pero en realidad nunca lo logro, sigo estando aquí, en este plano aunque en negación, aunque brava, aunque peleada con mi realidad, pero hago parte de esta situación vital. Entonces, al sentir estas emociones, lejos de considerarlo o leerlo o contarme la historia de que me estoy sintiendo peor o que estoy retrocediendo, puedo darme cuenta de que estoy avanzando, solo que el proceso de duelo es doloroso, es incómodo, es displacentero. Conforme se den cuenta de que están teniendo situaciones, experiencias o emociones nuevas, van a necesitar salir a encontrar herramientas nuevas. Entonces, están ante la oportunidad de aprender de ustedes, de entrar en procesos de autoobservación para hacerse conscientes, de comenzar a encontrar herramientas y estrategias para poder conocerse a sí mismos, replantearse la realidad, cambiar sistemas de creencias, hacer entrenamiento de su atención. Cada experiencia de su camino del duelo es una oportunidad para el autoconocimiento. El camino del duelo en sí mismo es un viaje transformador, incómodo, sí, lleno de dolor, pues sí, de ahí viene el nombre, pero transformador. El dolor que supone nuestra pérdida no está de ninguna manera peleado con la posibilidad de transformarnos, de crecer como seres humanos, de hacernos más conscientes. Esta es la dinámica de este plano. Esta es la estructura que tiene esta vida que estamos habitando, la impermanencia de las cosas. Nada dura para siempre, ni siquiera nuestro camino del duelo, a menos que nosotros decidamos quedarnos estancados en algún lugar. Y algo que suele ser causal de que nos quedemos estancados en algún punto del camino es creer que estamos retrocediendo o que no logro avanzar porque me siento peor. Y de vuelta, esto solamente es una interpretación. Viendo esta misma realidad, la otra interpretación, la otra postura vital que les invito a tener es darse cuenta de que conforme desbloquean una nueva estructura de emoción, conforme sienten intensamente alguna emoción nueva, están avanzando porque están necesitando encontrar herramientas nuevas. Y de eso va el camino del duelo. Mis queridos, vivir un proceso de duelo es profundamente complejo y no tienen que hacerlo solos. Ustedes saben, y abajo en la descripción de este audio están encontrando el enlace para unirse a mi comunidad por $15 al mes. La posibilidad de comenzar a hacer trabajo de duelo individual conmigo en sesiones uno a uno. Abajo está el enlace para que puedan entrar al WhatsApp, solicitar un espacio de 20 minutos para que nos conozcamos, para conversar y que luego, si así lo deciden, puedan agendar su primera sesión de terapia conmigo. Este es un proceso de transformación, se los aseguro. De otra manera, la vida no tendría ningún sentido, pero la impermanencia es una constante y todos lo sabemos. Ni siquiera porque están viviendo el proceso de duelo, lo sabemos desde siempre. Sabemos que nada permanece igual en el tiempo, ni siquiera el dolor. Les mando un abrazo gigante. Si llegaron hasta acá, suscríbanse al canal, activen notificaciones, sigan la cuenta de Spotify, compartan el contenido con tantas personas como les sea posible. Les mando un abrazo gigante y nos vemos muy pronto.